¿Qué les ocurrió a ellos? Que les dieron créditos hipotecarios a familias que no podían pagar. Y hoy pregúntale a cualquier joven que tenga entre 20 y 30 años si puede acceder a una vivienda. Está súper difícil. Que realmente la mayoría de créditos ya son mancomunados. Entonces, porque solamente así llegan al ingreso para poder cubrir una mensualidad. La vivienda promedio tiene 100 metros cuadrados. ¿Y por qué tiene 100 metros cuadrados? ¿Qué conviene más, comprar casa usada o casa nueva? ¿Qué es más fácil o qué crees que es más práctico? ¿Vender una casa nueva o una casa usada? ¿Qué opinas de esa gente que, como dices, no está certificado, no va a ningún lado, pero cree que nada más poniendo un anuncio en Facebook va a vender una casa y quiere cobrar? Y cuando llegue con el notario, perfecto, ya firmé, son 100,000 pesos de escrituras. Ajá, No traigo para pagarlos. ¿Cómo que no trae? Pues ¿quién lo asesoró? O sea, ¿Ha pasado eso? sí, Literal. ha pasado. Okay. Al momento, o sea. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Más que Ladrillos, un podcast donde platicamos del mundo inmobiliario y los créditos hipotecarios. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el joven Derek Lara. Es correcto. Derek, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría iniciar, platícanos de tu trayectoria laboral. Sé que tienes años en este giro inmobiliario. Quedamos que no vamos a decir ¿Cuántos? Pero... porque tenemos años de conocernos, pero platícame cómo iniciaste en esto. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Daniel, Luz, y a todo su público que nos escucha. Pues tengo alrededor de 24 años. Les decía aquí en la antesala que yo soy contador público y cuando egresé, pues ingresé currículums en algunas empresas. Dentro de ellas, las finalistas, por así decirlo, que me buscaron, porque las demás no me buscaron, okay. fue FIRA y fue Casas Arco. En aquel entonces yo vivía en el centro, entonces me quedaba muy cerca las oficinas de Casas Arco aquí en el Boulevard, y FIRA pues muy lejos, y opté por trabajar en Casas Arco. Okay. Y mi contrato se celebró para ser auxiliar administrativo financiero, entonces firmé contrato y entré a trabajar. Pero a la semana hubo una eventualidad en uno de los desarrollos habitacionales que está al poniente de Morelia, Ario 1815, y pues me encomendaron ir a crear las mesas directivas y platicar con los vecinos, tocar puerta por puerta y crear la conciencia y las asambleas para que se organizaran como comunidad y pagaran sus cuotas de vigilancia y pues tuvieran orden, control de su fraccionamiento. Por ahí empezó. Ya después sí me regresaron a lo administrativo financiero, como a los 3 meses, y ahí empezó la trayectoria de conocer el mundo de las desarrolladoras habitacionales, donde haces pues bastantes actividades y tienes bastantes colegas, compañeros de distintas áreas, como ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, administradores de empresas, geólogos, y bueno, entonces te enriquece mucho el compartir con todos ellos. Sí, es correcto. ¿Y de Casas Arco, después a dónde te brincas? Bueno, ahí, fíjate que antes de dar ese salto, quisiera platicarles pues que fue mi segunda universidad. Y lo digo a mucha honra y con mucha profundidad, porque ahí tuve un mentor, y ese mentor, aquí lo conocen algunos empresarios, como el caballero de la vivienda. Okay. Ahorita que nos escuchan algunos les va a sonar ese nombre porque pues él venía de la Ciudad de México y venía de participar en algunas cámaras, principalmente Canadevi, Coparmex, la Cámara de la Industria del Desarrollo de la Vivienda, y Coparmex, el sindicato patronal. Y este caballero de la vivienda, pues tuve la fortuna de que fuera ahí el que me regañaba por tener desordenado mi escritorio, okay. El que me regañaba porque cuando imprimía un reporte, pues se me iba una falta de ortografía. Entonces, pues eso no es permisible, ¿no? Uh-huh. Y pues gracias a él, puse mucho cuidado para que yo soy de las personas que digo, no quiero que me vuelva a pasar esto. Sí, claro. Entonces, que me digan una sola vez, corregirlo. Y él es Diego Vilchis Medrano. Diego Vilchis Medrano fue el dueño de Casas Arco. Y la verdad es que ahí le aprendí bastante. Esa es la fortuna que tienes, que cuando trabajas del lado de un líder, de un empresario, de un visionario que había desarrollado vivienda en Estados Unidos, en México, y les voy a dar una pequeña ahí reseña.
Ustedes ubicarán la empresa Geo, que tronó en el 2012. Geo antes se llamaba Orbi y era las iniciales de Orbañanos Vilchis. Y Orbi, en los años 80, inicios de los 90, se separa y cada quien crea su rumbo. Y el señor Orbañanos, pues crea ese monstruo de empresa gigante que absorbió, creo que 15, 16 estados en toda la República, hasta aquí en Ixtapa, aquí en Morelia, en muchos estados hicieron vivienda. Y por el otro lado, Diego Vilchis dijo, oye, yo quiero ser alguien que haga tal vez poca vivienda, pero con mayor calidad, con mayor gusto en el desarrollo urbano. Y así lo hizo. Todas las casas tienen un estilo californiano, la tejita, una cantera, Sí. y bueno, hasta ahí fue lo de Casas Arco, estuve 10 años, entonces... No, pues siempre. Una trayectoria importante ahí, Derek. La verdad es que sí, porque aprendí bastante y estuve, como les decía, desde organizador vecinal hasta gerente comercial. Y intermediamente, pues muchos puestos administrativos. Y de ahí, por allá el año 2012, me tocó la fortuna de participar en otra desarrolladora que tenía 3 ciudades en Michoacán: Morelia, Zamora y Uruapan. Pues son de las principales, nos falta la Sorocaba, ¿verdad? Que son las principales 4 ciudades de nuestro estado de Michoacán. Y también el número de cotizantes, o sea, no es casualidad, porque pues las empresas apuestan donde hay demanda potencial, donde hay afiliados al IMSS que puedan tener un crédito. Y por ahí en alguna lectura que tuvimos, pues yo les quisiera platicar que más que donde trabajé, como la historia reciente del régimen inmobiliario. Y yo les quisiera decir desde mi visión, desde mi experiencia, es que hemos tenido 3 cambios al régimen inmobiliario. El primer cambio fue pues con el boom de la vivienda en los años 2000 al 2008 y con la crisis hipotecaria subprime en Estados Unidos, pues se reordenó. Aquí tronó una gran hipotecaria su casita. Tronó esa hipotecaria por allá en el año 2008, 2009, 2010. Lo fueron decretando muchos años después, ¿verdad? Porque entró a concurso mercantil. Sin embargo, pues, ¿qué les ocurrió a ellos? Que les dieron créditos hipotecarios a familias que no podían pagar. Ese fue el error más grande que cometieron. Y a partir de ahí hubo un reordenamiento. Fue el primer cambio al régimen en nuestro país, porque ordenaron los polígonos de contención urbana. 2012, cuando entra el presidente Peña. Y a partir de ahí ya no podías construir vivienda en cualquier terreno. ¿Por qué? Porque estaba alejado de los servicios, agua, drenaje, luz, pero pues luego lo otro que son escuelas, centros comunitarios, centros comerciales, centros de salud, iglesias. Entre otros estaban alejadísimos, hacían casas en los cerros. Antes no las hacían en las cuevas. Les faltó poquito. Les faltó poquito para hacerlas en las cuevas. Entonces ese fue el primer cambio al régimen. Segundo cambio importante al régimen inmobiliario en nuestro país fue 2018, porque quitan el subsidio a la vivienda por un mal uso, y eso desaceleró la construcción y entramos en crisis, en déficit de vivienda económica. Y hoy pregúntale a cualquier joven que tenga entre 20 y 30 años si puede acceder a una vivienda. Está súper difícil. Pero bueno, no todo es malo. Ahorita la noticia es que viene un tercer cambio al régimen. Y pues siempre tiene cosas buenas y malas, ¿no? Pero hoy venimos a hablar de cosas positivas. Y la cosa positiva, pues es que hicieron cambios a las leyes, principalmente del Infonavit, desde el 2025, 2024, 2025, y hoy día ya es una realidad que están desarrollando pues más de 1 millón de viviendas en todo el país. Esa es la meta que se puso el gobierno actual. Pero ya está operando, ya están empezando a entregar en los primeros estados, en Tabasco, aquí en Michoacán también ya entregaron algunas, en Villas Oriente, ya están empezando a entregar vivienda promedio 650,000 pesos. Son departamentos. Pero bueno, ojalá que hagan bien las cosas, ojalá que la supervisión sea muy buena, y entonces va a regresar
la accesibilidad de vivienda pues a todos nuestros jóvenes, ¿no? Todos tenemos tal vez hijos, sobrinos, familiares, amigos, y necesitamos que tengan su propia casa, por salud mental. Por salud mental, precisamente. Sí, la realidad es que aquí en Michoacán los ingresos son muy bajos, entonces sí es complicado para los chicos menores de 30 años adquirir un inmueble. Digo, lo vivimos día a día, que realmente la mayoría de créditos ya son mancomunados. Entonces, porque solamente así llegan al ingreso para poder cubrir una mensualidad y sus gastos del día al día. Sí, de ahí la flexibilidad, digo, ustedes son los expertos ustedes ya nos van a platicar todos los esquemas que hay, pero los poquitos que conozco es corresidencial o familiares que abrieron, pues fue con esa intención de sumar 2 o hasta 3 coacreditados para poder acceder a un crédito. Algo aquí relevante es que, por ejemplo, y que es un termómetro nacional, pues es que la vivienda promedio tiene 100 metros cuadrados. ¿Y por qué tiene 100 metros cuadrados la vivienda promedio en el país? Pues porque es una vivienda que se consideró en su momento una vivienda digna, que cuente con 3 recámaras, 2 o 3 baños, sala, comedor, patio, cochera. Y esa era la vivienda promedio en el país. Y pues no nos vamos tan lejos. En el 2018-19, cuando les digo que cambió el régimen por la eliminación del subsidio, pues la vivienda costaba en promedio 1 millón de pesos. Si lo sacas en metros cuadrados, pues 10,000 pesos el metro cuadrado. ¿Qué ocurrió? Que después de la pandemia se incrementó y hay una disparidad entre la curva salarial y la curva del precio de la vivienda. Entonces, la curva salarial se mantiene así, pero el precio de la vivienda se elevó. Entonces, no es accesible a muchos. Hoy día, esa vivienda cuesta más de 2 millones de pesos. 2,400, depende de la ubicación, y siguen siendo los 100 metros cuadrados. Entonces, eso complicó la colocación y el ánimo de los inversionistas, de los desarrolladores, pues que le metan dinero. ¿Por qué? Porque pues no hay tantas ventas, porque no hay tantos clientes, tanta demanda potencial en ese segmento. Sí, de hecho, algunos asesores inmobiliarios buscan gente que venga de otras ciudades para comprar aquí. Y es donde, sobre todo, no sé, la gente de México, de Monterrey, que llega a adquirir aquí. De hecho, la economía americana, el mexicano que comprueba ingresos de Estados Unidos, ya están comprando aquí. Entonces, Sí. realmente ellos tienen la capacidad económica para comprar las viviendas que hoy tenemos. Sí, y es algo muy, muy real lo que comentas, porque eso es un efecto demográfico. Entonces, aquí nuestra ciudad de Morelia, nuestra bella ciudad de Morelia, ha tenido también alrededor de 2, 3 efectos demográficos. Recordarán, en el temblor del 85, muchas personas se vinieron a Morelia, ¿no? Después, cuando se puso muy feo el tema de la delincuencia organizada, el 2008, 2010, con los granadazos enfrente de la catedral, entonces del interior del estado hubo otro segundo efecto demográfico. Y el tercero reciente pues fue en la pandemia, porque pues muchas personas regresaron de muchos países o de otros lugares y pues se establecieron y empezaron a comprar aquí vivienda. Sin embargo, eso no es constante. Esos son efectos temporales. Y eso ocurrió que ahorita, por ejemplo, Morelia tiene sobreoferta en algunos segmentos. Sí. Ustedes ahí por ahí traen datos, yo creo, de que, oye, pues no se está moviendo la vivienda de 5 millones, de 7 millones, y se aventaron a hacer muchísima vivienda al respecto, porque 4 o 5 años atrás, pues se dio ese efecto, pero fue un efecto demográfico, que regresaron, o simplemente las personas ante la inmovilidad de sus capitales por la pandemia. Yo tuve 2 clientes específicamente, uno que vendía oro y tenía que distribuirlo en muchas ciudades. Primero recogerlo, luego rehacerlo, reconstruirlo. Y como no se podía andar moviendo en la pandemia, dijo, oye, yo tengo que mover mi dinero. Consigue una casa que le gane al año X cantidad, ¿no? Y entonces invirtió en bienes raíces. Y luego hubo otro efecto, hubo muchos muertos. Entonces hubo muchos sucesorios, muchas herencias, lo cual, pues, invirtieron en propiedades. Quien dijo, oye, yo no sé de negocios, mejor compro una casa como lo hizo mi papá, mi tía, mi hermano, y no me complico la vida. Y ahí cobro una rentita, ¿no? Pero eso fue temporal. Y ahorita ya estamos como regresando a esa realidad. Y lo que ocurre pues, es que no hay sueldos,
buenos en nuestra ciudad. No hay suficiente industria. Aquí somos de servicios, turismo y estudiantes. Sí. Exactamente. Sí, de hecho, no hay estudiantes y la ciudad se muere. Es correcto. Derek, ¿cómo te ha ido en el tema inmobiliario, pero de mercado abierto, las casas usadas? Fíjate que ahí vamos a reflexionar al respecto de la vivienda usada. Es un buen tema porque ahorita le ganó ya la vivienda nueva. Ahorita 2026 ya se colocan de cada 10 casas, 6 usadas y 4 nuevas. Esto es yo doy seguimiento ahí a muchas fuentes, pero por ejemplo, News BBVA, ahí te mantiene la Sociedad Hipotecaria Federal, Softec, son fuentes que recaban mucha data a nivel nacional y que te dicen, pues, esos indicadores que sí son termómetros importantes, porque pues hay poco desarrollo de la vivienda media, porque ahorita lo que hablamos del programa de vivienda social, pues es vivienda de 60 metros cuadrados en vertical y con un precio promedio de 650, 700 mil pesos. Pero ese es otro monstruo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y ahorita que lo tomó el gobierno, pues ellos van a controlar eso. Pero la vivienda para cualquier empresario desarrollador, para que le sea rentable y que tenga utilidad, pues debe de andar rozando los 80, 90, 100 metros cuadrados. Depende de la ubicación. Y ahora lo que comentas, ¿qué está ocurriendo? Pues que las personas prefieren vivir cerca de todos los servicios. Entonces, por eso que le está ganando, y de cada 10 ventas, 6 son de vivienda usada. Ese es un factor. El otro es que también es escasa, o sea, no hay suficientes. Y hoy día pues, las personas están sobreinformadas. Entonces, ya no hay como antes de que, oye, la está vendiendo aquí en el bulevar y está pidiendo 2 millones. No, o sea, aquí la gente sabe que el costo por metro cuadrado se informa, se entera por muchas fuentes y pues está carísimo el costo por metro cuadrado dependiendo de la colonia o la zona donde la quieras. Es correcto. Perfecto, Derek. Pues con toda esta información, creo que nos puedes ayudar bastante. La intención de que estés aquí con nosotros precisamente es esa. Hablando de mercado abierto, entonces, con lo que nos estás diciendo, con tu expertise, ¿qué recomendarías tú? O como cliente más bien, ¿qué conviene más, comprar casa usada o casa nueva? Obviamente hay muchos factores, pero ¿tú qué escogerías? Yo creo que ahí es uno a uno. Depende de cada persona. El sueño de muchos seres humanos es tener, y aparte lo traemos en el cerebro reptiliano, o sea, tener nuestra cueva, nuestro alimento y agua. Son nuestros 3 elementos para sobrevivir, ¿no? Casa, alimento y agua. Evidentemente tienes que tener un trabajo y desarrollarte. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, Daniel, mi consejo será hacer un análisis específico de cada persona. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, ahorita voy a poner un caso hipotético donde pues sea un recién egresado que está empezando a formar su vida y está soltero. Entonces, súper ideal un DEPA y dependiendo de sus ingresos, pues digo ahí que les voy a decir, ustedes hacen ese perfilamiento, dependerá de su movilidad, de dónde va a trabajar, dónde viven sus familiares y muchos optan por la renta. Pero es otro tema también que las rentas están altísimas, carísimas. O sea, ya la verdad es que las oportunidades se les limitan a muchas personas, pero ahí sería hacer ese análisis para que de acuerdo a su movilidad, pues le demos la mejor recomendación para que no gaste a lo mejor tanto en traslados, gasolinas, entre otras cosas. Ok, Derek. Y con la misma pregunta, entonces, de acuerdo a las personas, ¿qué recomendación le darías a una persona o cuáles serían, no sé, 3 tips básicos para que ellos puedan saber qué es lo que a ellos les conviene? Sí, yo creo el más importante es su presupuesto. O sea, es bien sencillo. Bueno, yo soy contador de formación y administrador de empresas, pero la verdad es que es bien sencillo. Lo puedes hacer en una tablita de Excel. A lo mejor si no le sabes al Excel, pues en una libreta. Y todo depende del origen y el destino de tus ingresos. Entonces, si tú sabes identificar cuáles son tus ingresos fijos y tus ingresos variables o eventuales,
no considerarlos estos como parte de los fijos, porque si no entras en un problema, en un conflicto. Entonces, de acuerdo a esos ingresos, haces tu clasificación y haces tu proyección trimestral y anual. Igualmente en los gastos, pones tus gastos fijos y tus gastos variables para que los identifiques bien y que sepas hacer ordenadamente cuánto gasto a la semana, a la quincena, al mes, al trimestre y al año. Y entonces, después viene el segundo análisis, el segundo consejo. Tienes que apretar el cinturón y empezar a eliminar los variables. Los fijos, por su palabra lo indica, ¿no? No puedes dejar de pagar la renta si no te sacan, no puedes dejar de pagar ahora el paquete del internet, si no, quedas incomunicado. Entonces, ya se convierten en gastos necesarios. Pero en los variables tienes que empezar a apretarle y después, pues, entrar al mundo. El tercer consejo es, pues, que hoy día todas las personas, ahí les voy a dar hasta una recomendación de un maestro que me dijo hace como unos 10 años. Hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Y son 10 historias en ese libro. Yo me lo he leído como unas 3 veces. Ahí con mis hijos, cada que puedo les pico la costilla que lo lean, porque vienen 10 historias de 10 emprendedores que tuvieron que reinventarse. Por ejemplo, está una muy buena de un chico de Tijuana que hizo los primeros drones por allá en el 2005 con pedacería de videojuegos. Y entonces un estadounidense lo identificó, tenía una revista, se pusieron de acuerdo e invirtieron en ese negocio. Y crearon 3D Robotics, que es una empresa de drones, ¿no? Y entonces el libro, Crear o Morir, del autor Andrés Oppenheimer, súper recomendable, porque el tercer consejo es que en algún momento tienes que emprender. Aparte de tener tu trabajo fijo, tus ingresos eventuales, tienes que emprender en algo, porque ahí está la clave para que puedan tener mayores ingresos y pues a futuro puedan calificar para tener, en este caso, pues el acceso a un crédito hipotecario y comprar una vivienda. Gracias, Derek. ¿Qué es más fácil o qué crees que es más práctico? ¿Vender una casa nueva o una casa usada? No, una nueva, definitivamente por las garantías, porque luce más, y si es en un desarrollo habitacional, pues siempre tiene algunos elementos como puede ser las amenidades, los jardines, los juegos, las canchas, dependiendo del nivel económico, vende más, sin duda, una vivienda nueva, pero pues nosotros que hemos tenido distintos tipos de clientes, hay una regla que es de acuerdo a tu presupuesto. O sea, tener que aterrizar al cliente, porque si no nosotros nos convertiríamos en estafadores, ¿no? O sea, tratar de meter a fuerza con calzador algo que no puede comprar nuestro cliente. Entonces sí es más fácil una vivienda nueva. Ok. En todos estos años que tienes vendiendo vivienda usada, platícanos alguna historia que te haya pasado con algún cliente. Yo sé que la vivienda nueva nos da certeza legal, nos da tranquilidad, etc., que no siempre va con la vivienda usada. ¿Cómo haces como todo este trabajo y qué te haya pasado? Sí, porque la vivienda usada, a diferencia de la vivienda nueva, tú dejas en manos de ya sea el constructor o el desarrollador de la vivienda, y pues por norma les obligan a tener toda la documentación en regla. Sí ha habido casos donde aún así, siendo desarrolladores, tienen un desorden y se les complica la adquisición de la vivienda, pero son contados los casos. Y una buena empresa pues debe de tener súper bien ordenado eso para crear fidelidad y tener más clientes, ¿no? Pero en una vivienda usada encuentras muchísimas historias porque, o sea, a lo mejor ahorita que preguntabas, un caso así difícil, pues es cuando a lo mejor una persona, fíjate, ahí me estoy recordando, que le regalaron un terreno a sus papás. Entonces, fue una donación, la escritura fue una donación del terreno y él construyó la casa, vivió un tiempo y luego la vendió. Pero al momento que ya la vendió, pues no tenía actualizado el valor catastral. ¿Por qué? Porque ante el registro público de la propiedad seguía como terreno. Y ya era una casa y con muchos años de antigüedad. Y entonces no tenía todo en regla. Entonces se tuvo que hacer toda una actualización catastral. Tienes que mandar a un arquitecto que haga los planos.
hacer ahí un proceso en el ayuntamiento, luego en el estado, y entonces eso te lleva mucho desgaste, mucho tiempo, y el cliente comprador pues se empieza a desanimar, y pues es parte de la experiencia y de conocer todos estos procesos. Yo le llamo diagnóstico jurídico. Cuando a nosotros nos dan una captación, la captación es cuando una persona te busca y dice, oye, deseo vender mi casa, no tengo idea del precio, pero ayúdame a promoverla. Pues no nada más es el precio, las personas que van a vender se enfocan mucho en eso, pero nuestra labor es hacer ese diagnóstico jurídico, donde a través de preguntas y respuestas, pues le dices en qué estatus legal tiene su propiedad, si cuenta con las escrituras. Otro muy común, pues es que obtuvieron algún crédito hipotecario y dice, sí, yo lo obtuve hace 15 años, pero al año siguiente me llegaron unos bonos y lo pagué. Ah, ok. ¿Y tienes tu escritura de cancelación de hipoteca? Sí. ¿Qué es eso? No, pues tienes que informar al registro público, primero a la entidad financiera que te dio el crédito, pues que te dé tu carta de liberación, y luego ir a un notario y que te hagan la escritura y luego inscribirla, y no, pues no sabía eso, y a quién se lo pido, y tuve un caso con hipotecaria su casita. Wow. Y entonces hipotecaria su casita en su remate, pues cambió de razón social. Ahorita no la recuerdo, a lo mejor tú la recuerdas, y bueno, tuvimos que ir a tocar muchas puertas, mandar correos, hacer llamadas, hasta que nos dieron esa carta de liberación para que le enviaran al notario, hicieran esta escritura, se registrara y se pudiera vender la propiedad. Entonces son 2, 3 casos que todo se traduce pues en la experiencia que vas adquiriendo y en ser profesional, ¿no? Porque también te tienes que formar, no necesariamente debes de tener 20 años de experiencia, no. Si a ti te gusta este oficio, esta labor, pues tienes que informarte, acudir a cursos, a las asociaciones, ¿no? Está la AMPI, está en el gobierno del estado en SEDECO, para que tomes ciertos cursos y después obtengas tu licencia inmobiliaria, y pues pertenecer a un grupo de colegas pues siempre te va enriqueciendo, y trabajar con brokers pues es una alianza poderosa, ¿no? Porque ustedes también conocen al respecto de los trámites, de las notarías y de lo que se debe de cumplir del expediente para poder ingresarlo y que la institución financiera otorgue un crédito sobre esa propiedad. Sí, de hecho, ahorita el que comentas de respecto a la sinergia es algo que hemos hecho muy bien aquí con Daniel, pero en mercado abierto justo sí hay que revisar como todas las escrituras, es involucrarte más, porque con vivienda nueva pues te vas con titulación y te entregan todo y todo fluye como mantequilla, pero en vivienda usada no. Entonces sí, es como mucho trabajo de estarnos comunicando, de estar llevando al cliente, al comprador, al vendedor, para lograr el objetivo, que es realizar la compraventa ya formal ante notario y respaldada con todos los temas legales. Sí, sí, porque eso que yo les decía, el análisis jurídico, después viene el análisis de viabilidad técnica, porque pues tú sabes, Luz, Daniel, que hay viviendas que nos dan a vender y tienen 50 años. Entonces, el valuador ya tiene restricciones, porque debe de garantizar una vida útil de mayor a la vida del crédito. Entonces, por ejemplo, si fuera con un crédito Infonavit, pues ellos lo amplían hasta 30 años. Entonces, hay propiedades que de acuerdo a la evaluación estructural y con los materiales que se ha desarrollado, pues se desgasta esa vida útil. Y tenemos casos donde ya no les han dado crédito hipotecario para comprar esa casa. Y el único recurso, pues, es comprarla de contado. Pero, pues, no todas las personas, ¿no? O sea, yo creo que 1 de cada 10 puede comprar con recursos propios. Los demás utilizan un financiamiento. Es correcto. Sí. Perfecto, Derek. A ver, hablas de validación jurídica y ahorita evaluación técnica. El reto del asesor inmobiliario allá afuera en mercado abierto, como captador o como inmobiliario, me surge una pregunta. La mayoría o muchas personas me imagino que no quieren pagar el servicio porque creen que es fácil. Pero esto que nos estás platicando implica o conlleva bastantes trámites. Aparte de esos 2 que estás mencionando, ¿qué otro más hace una inmobiliaria para poderle ayudar a la persona a vender su propiedad? Sí, sí es un tema de los honorarios notariales, ¿no? Porque las inmobiliarias o los asesores independientes cobran una comisión dependiendo del valor final de la venta.
Y bueno, pues aquí son varios elementos al respecto. Número uno, pues ser ordenado respecto de tus servicios. ¿Y cómo lo ordenas? Pues tú tienes que hacer una carta presentación de lo que incluyen tus servicios, ¿no? Desde ese diagnóstico jurídico. Nosotros en la inmobiliaria que trabajamos en Planeta Bienes Raíces, yo tengo un sistema de una estimación de valor que compara contra las propiedades de un radio cercano a ella. Entonces yo lo puedo imprimir y es un documento que se lo entrego al cliente para que vea ese comparativo de mercado. Y adicionalmente, pues puedes hacer otros sondeos, ¿no? Que eso es lo que el cliente normalmente hace. Oye, mi vecino la vendió en tal, el de enfrente, mi tío, etcétera. Y bueno, concluir ese valor, hacer ese diagnóstico físico, hacer la validación técnica, los expedientes legales, jurídicos, porque tienes que ir al ayuntamiento a actualizar predial, número oficial, alineamiento. Son muchos documentos, Daniel, incluso en el estado. Y en tu carta presentación tienes que decirle al cliente, cuando haces esa captación, mis servicios incluyen todo esto, de A hasta la Z y todo el acompañamiento. ¿Para qué? Para que él se sienta respaldado de que tú estás brindándole un servicio y de que él va a recibir completo el pago que se haya pactado de esa vivienda, libre ya de impuestos y comisiones. Entonces, es una labor de convencimiento que tienes que hacer a través de un contrato de prestación de servicios. Y eso ya cuando las personas lo ven dicen, ok, entonces tú te vas a encargar de todo, por supuesto, si no, pues, si lo harías tú, pues no tendrías que contratar a alguien, ¿no? Y una parte fundamental es que, por ejemplo, yo a todos mis clientes les digo, el pago es hasta que tú recibas la transferencia o liquidación de tu propiedad, hasta ese momento. O sea, antes ni siquiera un anticipo, no pedimos ni siquiera un anticipo. ¿Por qué? Porque debe de hablar de que tú hagas pues toda esta labor. Afortunadamente he tenido esa fortuna de que no me ha salido ningún cliente, porque hay casos donde pues ya firmaron y no les pagan. Entonces, bueno, gracias a Dios, yo trato de tener mucha comunicación y mucha cercanía con mis clientes, porque es parte del éxito. O sea, conocerlo, involucrarte. No nada más decir, quiero venderle y quiero cobrar. No, necesitas estar a un lado de él, guiándolo y cumpliendo todo lo que acordaron, ¿no? Ese es pues no sé si sea fórmula o el proceso que se hace, Daniel. Es parte de tu profesionalismo, Derek. Y viene otra pregunta. Actualmente el mercado aquí en Morelia está muy saturado de asesores o gente que se hace llamar asesor inmobiliario, que me imagino que juega en contra de las personas que hacen las cosas bien, como tú. ¿Qué opinas de esa gente que, como dices, no está certificado, no va a ningún lado, pero cree que nada más poniendo un anuncio en Facebook va a vender una casa y quiere cobrar? Cuando lo hace, pues nos encontramos con problemas con los clientes, ¿no? Y a veces es la desconfianza hacia las inmobiliarias. ¿Qué les recomiendas a estas personas, aparte de que se certifiquen? Sí, ese fue otro efecto post pandemia, ¿no? Que todo el mundo se puso a publicar propiedades y compartida, de compartida, de compartida, de compartida. Entonces, o luego ha habido casos donde no tienen ni siquiera control. Yo conozco un empresario que hizo una vivienda en Puerta Tres Marías y un día me dijo, oye, Derek, me di cuenta que había 67 personas promoviendo mi casa, cuando yo nada más se la di a 5. Dice, entonces le pusieron una quemadota a mi casa porque había fotos feas, sucias, que yo no había probado. Entonces me dijo, ¿qué me recomiendas? Y le dije, oye, pues junta a esos 5 que les diste tu casa a vender y ellos te tienen que dar al respecto respuestas de por qué otras personas la están promoviendo. Ahora, si los quieres despedir, despídelos y contrata a personas serias que, de acuerdo a lo que tú hayas pactado, así sea la promoción. O sea, el tema de las redes sociales ayuda, pero detrás de las redes sociales debe de haber convenios entre las partes. Esa es una parte fundamental. Otra parte fundamental, pues bueno, yo estoy a favor de que todos emprendan, fue con lo que inicié hace rato. Si quieren emprender en bienes raíces, pues por supuesto que lo pueden hacer y mi consejo es que se profesionalicen. ¿Cómo? Pues pueden entrar a trabajar a una empresa desarrolladora de vivienda, pueden entrar a una inmobiliaria, pueden seguir como asesores independientes, pero formándose, obteniendo certificaciones, cursos, experiencia, para que utilicen pues desde los formatos, los contactos con las notarías, las dependencias de gobierno, los brokers y las entidades financieras,
para que vayan adquiriendo esa experiencia y lo hagan como una actividad profesional independiente, que se den de alta en el SAT, que facturen, o sea, que lo hagan pues con todo el orden debido. Esa es mi recomendación para todos. Y nosotros que estamos en medio, pues así como este caso que les platico de la quemada que le pusieron a este empresario con su casa, pues es tener cuidado con quién está a tu lado. ¿Quién está a tu lado? Me refiero a los asesores con los que trabajas, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadoso porque sí hay personas que no son leales, que hacen cosas indebidas y pues con ellos, ni a sentarnos a tomar un café. Perfecto, Derek. Sí, de hecho, yo estoy en varios grupos de inmobiliarios, de asesores independientes, y la realidad es que sí platican historias de terror. Entonces, justo el que le pide dinero al cliente por hacer ciertos trámites que no es, no le saben platicar el tema de los impuestos, o sea, cómo pueden exentar el impuesto cuando es la parte vendedora. Oye, el avalúo salió más alto, entonces te implica tales cosas, porque desconocen todo esto. Muchos asesores independientes iniciaron en un desarrollo vendiendo casas, pero no es lo mismo vender una casa, mostrarla, platicar todos sus beneficios, allá hacerte independiente y entrar a mercado abierto. Porque justo lo que tú decías, tienes que revisar todo el tema legal de la vivienda, todo el tema de la vivienda en sí estructural, exacto, para poder llegar a notaría y no causarle tantos gastos a los clientes. Sí, hombre, pues es que es parte de la asesoría. Digo, hoy día, decía hace rato yo, las personas con la inteligencia artificial y con tanto acceso a la información están más informados que el presidente Abraham Lincoln hace decenas de años. O sea, cualquier chavo de la secundaria sabe más de lo que sabía Abraham Lincoln, o al menos tiene acceso a esa información, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no pensemos que las personas que nos dan a vender su propiedad no están informados. Entonces, esto de exentar el impuesto, pues está en la ley y si lo puedes hacer cada 3 años, si fue tu casa habitación, y saber con qué documentos lo puedes exentar, ¿no? Que es el recibo principalmente de la luz, que contenga tu RFC y que tenga un consumo mínimo, porque luego pues hay tantos casos ahí de que, oye, la casa es nueva y la quiero vender como usada. No se vale y te lo va a rechazar porque no tiene el consumo mínimo. O bueno, tu credencial de lector es válida para exentar también el impuesto si fue tu casa habitación o algún estado de cuenta bancario. Son los 3 principales, ¿no? Documentos. Es parte de lo que tú tienes que informar a tu cliente, aparte del proceso que lleva cuando tú ya tengas un posible comprador, porque tú debes de garantizarle que ese posible comprador, cuando lo lleves a un contrato promesa de compraventa, pues sea muy viable. Claro. Y muy viable, pues tiene que ver con el perfilamiento. Con el perfilamiento de que pueda pagar un apartado, un enganche, un avalúo bancario si es con crédito, correcto, gastos notariales y el crédito completo. Entonces son pequeños datos que una persona que esté improvisada pues no los va a conocer y cuando llegue con el notario, perfecto, ya firmé, son 100,000 pesos de escrituras. Ajá, no traigo para pagarlas. ¿Cómo que no trae? Pues ¿quién lo asesoró? O sea, ¿ha pasado eso? Sí, literal. Ha pasado. Okay. Al momento, o sea, ya cuando firmaron, dice el notario, perfecto, mis honorarios son X cantidad, ¿no? No sabía que tenía que pagar las escrituras. ¿Cómo que no sabía? Digo, estoy poniendo un caso muy drástico, ¿no? Sí, y entonces, ¿cómo le hacemos, no? Pues déjenme conseguirlos y bueno, se complica y voltean a ver a todos y no había esa información. Algo más leve, pues a lo mejor lo del avalúo, ¿no? Oye, no, pero a mí me dijeron que el avalúo se incluye dentro del crédito. Pues hay casos donde sí, hay casos donde no. El tradicional Infonavit, pues Infonavit incluye todos sus gastos, pero no es que sea gratis, es que es un financiamiento dentro de todo el crédito. O sea, pequeños detalles que ustedes son más ahí hábiles al respecto, pero aquí hay que informar. Todo es comunicación, pero completamente con tu cliente vendedor o con tu cliente comprador. Que no quede ninguna duda. ¿Por qué? Porque tú eres quien lo representa y debes de tener certeza de lo que estás haciendo. Seguridad para que esto se concluya de la mejor manera.
Muy bien, Derek. Muy interesante esta parte. Me sorprendió esto de las escrituras. Suele pasar. Bueno, a mí no me ha pasado tan drástico. Pero sí, derivado de esto que dices, importante la comunicación. E importante es parte de este podcast eso, ¿no? De lo que estás platicando, me gustaría que nos digas nuevamente los gastos a considerar una persona que va a comprar una casa. ¿Te evalúo? El avalúo bancario, ¿Mm? que es un porcentaje dependiendo del valor de la vivienda. Vamos a pensar ahorita en una vivienda de $1,000,000, pues a lo mejor son 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Del avalúo bancario. Ok. Luego viene el enganche. El enganche es la diferencia entre lo que te va a prestar la entidad financiera. Pensemos aquí en este caso de la casa del $1,000,000, que te va a prestar 900,000 netos. Entonces tú tienes que conseguir un 10% de enganche, que son 100,000 pesos. Y lo pactas cuando los pagas, en partes o completo al momento de la firma. Y el tercer pago, pues el comprador paga el costo de las escrituras, pero es un desglose de impuestos. Por ejemplo, el más impactante es el ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que en el estado de Michoacán es una tasa del 2%. Entonces, por ejemplo, de esta casa del millón, pues serían solamente de ISAI 20,000 pesos, más impuestos traslativos, más los honorarios del notario y los documentos que se requieran. Entonces, pues vamos a pensar que todo eso llegó a 40,000 pesos de gastos notariales. Entonces ahí tienes tres: 4,000 pesos del avalúo, 100,000 pesos de enganche y 40,000 pesos de las escrituras. Son mínimo los tres conceptos que debes de considerar. Y luego dice, oye, ¿y la mudanza? No, pues también hay que pensar. La mudanza, Es correcto. la prestación de servicios, todo. Sí. O ahí te vas por la calle con el refri, pues como puedas, ni modo. Perfecto, Derek. Sí, muy importante esto, porque sí, cuando dices la falta de comunicación a veces adecuada del asesor inmobiliario, si la gente desconoce todo esto. Y en su parte, el vendedor quiere vender su casa, ¿también incurre en algunos gastos? Sí, dependiendo, pues el primero y que es muy visible, pues es el de mantenimiento, ¿no? Okay. O sea, si ahí vivía, pues cuando se salga tiene que darle su pintadita, su arregladita, ¿no? Esos son los primeros que son visibles. Luego los otros, dependiendo de la propiedad, pues hay casos donde tienen que pagar ISR. Pero ahí depende de la asesoría y de caso a caso que tengas que hacer. O si fuera una casa en el segmento premium, pues está una parte exenta, aunque haya sido tu casa habitación, pero la otra parte no, y entonces pagas parte proporcional. Vamos a pensar en una casa de 15 millones de pesos. Entonces va a exentar una parte proporcional, pero sobre la otra parte no. Pero ahí viene un secreto. Y ahí viene un tip. Entonces, puede ser que esa propiedad, si eres muy hábil y la pones en copropiedad, entonces puede exentar la esposa su parte, 5 o 6 millones, el esposo su otra parte, 5 o 6 millones, y entonces ya nada más, si la casa costaba 15, ya nada más van a pagar un impuesto sobre los 3, 4 millones restantes. Entonces, bueno. Ese es muy bueno. No la sabía. Ya ven, para que vean. Entonces, son cosas que cuando te involucras, cuando vas teniendo pues estos casos, pues tienes que buscar la manera. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero si está dentro de la ley, pues buscar cómo asesorar a tu cliente para que pague lo menos posible, ¿no? O lo que indica la ley. Perfecto, Derek. Excelente información. Sí, tomamos nota de ello. Sí. Luego los notarios me van a decir, oye, ya no me dejaste nada a mí, deja que yo les dé algunos tips para cobrarles ahí. Ándale, para verlo cómo lo manejamos. Esos notarios. Derek, gracias por toda tu información. La verdad es que es muchísima información la que tú tienes con tantos años de experiencia. Gracias por haber venido a este podcast. Esperamos verte pronto de nuevo. Derek, un gustazo como siempre nuevamente. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede buscar la gente que quiera un asesor profesional, que quiera vender su casa o que quiera comprar casa? ¿Dónde te encuentran? Somos Planeta Bienes Raíces. Estamos en Instagram, en Facebook. Tenemos nuestra página web como Planeta Bienes Raíces. Ahí nos pueden contactar. Somos un equipo pequeño, pero comprometido con hacer un servicio de calidad y de alto impacto para nuestros clientes. Y pues también gracias a ti, Luz, gracias a ti, Daniel, por invitarnos, a toda la audiencia. Espero que les sirvan nuestros tips, nuestras recomendaciones, y yo encantado de la vida de seguir platicando ahí a lo mejor algún tema específico que se requiera. Parte del secreto de la vida es
compartir lo que has aprendido, no quedártelo. A la tumba no nos llevamos nada. Ahí está el ejemplo de Alejandro Magno, ¿no? Que murió con las manos afuera del ataúd y a un lado todas sus joyas preciadas, y dijo, yo quiero que me carguen los mejores médicos de la época para que todo el mundo se dé cuenta que aunque tengas el poderío y la riqueza, de este mundo no nos salvamos de trascender a otro. Es correcto, es lo único que tenemos garantizado en esta vida. Sí. Pues muchísimas gracias, Derek. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Derek.